fuerte el aplauso. Gracias por venir, maestro. Bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Cómo están? Gracias a vos por estar acá con nosotros. El motivo es obvio, ¿no? O sea, la coyuntura es un tanto ineludible, es la condena efectiva a Cristina Fernández de Kirchner. Estuvimos hablando toda la semana pasada al respecto de esto, digamos, la gente me parece que realmente no solo está en tema, no puede estar más en tema, pero entiendo que no solo hay algunas novedades, sino que también te quería preguntar algunas particularidades del caso. Perfecto. Arranquemos por las novedades, que vos también las comentabas, Manu. ¿Qué es lo último que se sabe del estado judicial de Cristina? Bueno, la novedad de hoy es que se resolvió el planteo que hizo la expresidenta junto con sus abogados para que la pena se cumpla en detención domiciliaria. Eso es lo que resolvió el Tribunal Oral Federal hoy, ya constituido como juez de ejecución, porque es ejecutar la condena que dejó firme la Corte, ¿no? Ahora comienza la ejecución, esa ejecución se discutía la modalidad, la expresidenta solicitó sea en prisión domiciliaria y desde hoy eso ha sido concedido con algunas restricciones bastante polémicas que hablan, me parece, bastante claro de cómo cuando se trata de Cristina Fernández de Kirchner el derecho pareciera que el que se aplica es otro completamente distinto al resto de los mortales, porque se establecieron restricciones que no se le aplican, por ejemplo, a genocidas. ¿Qué El genocidio es el delito más grave del mundo, pero no porque lo diga Mena, lo dice el Tratado de Roma. Sí, claro. El delito más grave que uno puede cometer es el de exterminar a un grupo o grupo de gente, ¿no? Indeterminado. Se pusieron restricciones, bueno, hay algunas que todavía no se entienden, parece que hay algunos balcones que ponen nerviosos a mucha gente porque... Habla de no perturbar el orden del barrio. Hay una restricción que dice que ella no podrá realizar acciones que perturben la armonía y el orden del barrio, y la verdad cuesta imaginar qué, salvo cuando ella estos días, que hay mucha militancia, hay mucha gente que va a manifestarle su cariño, que va a querer saludarla, ella algunas veces al día ha salido porque le piden, yo he estado estos días por allí y la gente pide un saludo, pide verla, y ella ha salido algunas veces al día a saludar a la gente que se junta en su casa. Y bueno, no sabemos, los abogados van a presentar una aclaratoria para saber de qué se trata, o sea, qué es lo que ella podría hacer desde dentro de su casa para alterar la paz del barrio, realmente suena incomprensible. En ese caso, no sería algo atribuible a Cristina. Exactamente. Sería de la gente que está ahí efectivamente, ¿o no? Exactamente, salvo que salir a saludar pueda afectar. Yo creo que es tan ridícula la situación y es tan grave que no saben cómo escribir determinadas cosas y terminan haciendo estos adefesios jurídicos que no tienen ningún tipo de explicación. Quedó planteado en el escrito de hoy como ese textual de no alterar el barrio. ¿Le comunicaron a alguien, a la defensa de Cristina, algo que representa eso? No. Lo único que se comunicó en el día de hoy es la resolución del tribunal que establece esa restricción. Luego hay otra restricción más compleja respecto de las personas que podrían entrar a visitarla, lo cual le establecieron un régimen que es más grave que el que tiene un preso en una cárcel federal, por ejemplo. Porque cualquier persona que está detenida en este país, en cualquier establecimiento carcelario, puede ser visitada por su familia, sus abogados, sus médicos, e incluso listas de amigos tienen los presos en las cárceles. Eso parece que no estaría contemplado para Cristina, que no pueden visitarla. ¿Que no pueden visitarla al departamento? Claro, salvo sus abogados y sus médicos, hay una... la restricción implica eso, no es que tienen libre acceso ellos y los demás podrían con un permiso especial. Bueno, dicen que hay que pedir un permiso especial. Es complicado, digo, pero sobre todo esto choca con otros derechos. Digo, Cristina no pierde el derecho a trabajar, por ejemplo. ¿Cómo trabaja una persona que no se puede ver con nadie, salvo con sus abogados y sus médicos? O que tiene que estar pidiendo permiso a un tribunal para entrar. Mira, lo grave es... ¿Y cómo se controlaría eso? O sea, si ella está en domiciliaria y entra alguien al edificio, ¿qué van a estar controlando todos los ingresos? Bueno, es un quilombo, mirá, ¿no? la domiciliaria está prohibido controlarla a través de fuerzas de seguridad, lo establece la ley. Dicen, la domiciliaria como instituto no se puede controlar ni por fuerzas de seguridad, sean penitenciarias, policiales, etcétera, salvo por la asistente social encargada de controlar la domiciliaria, pero no para botonearle al juez si pasa algo, sino para ayudar al detenido en domiciliaria. El concepto de asistencia para el control de una detención domiciliaria es justamente para propender, en la generalidad de los casos, a que ese tránsito por la detención domiciliaria, que es una etapa más en una detención y la más cercana a la soltura y a la resocialización, conforme lo indica la ley,
se pueda asistir al detenido en domiciliaria, no es para buchonear cosas. Es verdaderamente ridículo lo que se está haciendo. Es un esfuerzo por satisfacer algunas presiones indebidas que yo puedo entender provengan de ciertos grupos de poder, hegemónicos, mediáticos, etcétera, porque después yo no entiendo, no hemos visto ninguna queja de nadie. Hoy, de hecho, más temprano el fiscal Luciani volvió a insistir con que no le den la domiciliaria, un rato antes que se conozca la resolución. Sí, no, eso es directamente solo fruto del odio, no tiene nada que ver con lo jurídico. Yo vi el escrito, que presentaron, es insostenible, o sea, no registran antecedentes. No hay en Argentina, vale la pena destacar el dato, no hay en Argentina mujeres mayores de 70. No hay, mayores de 70, miren, había una sola hasta hace poco, que era una persona extranjera, que no tenía domicilio, entonces como nadie le favorecía un domicilio, tuvo que estar en prisión, una mujer mayor de 70, exacto. Hasta donde tengo entendido, si esa situación no volvió a cambiar, hoy no existe ninguna mujer detenida mayor de 70 en un establecimiento penitenciario federal. Y tampoco existen, insisto, prisiones o detenciones domiciliarias que tengan restricciones como las que se le impusieron a Cristina Fernández de Kirchner, porque cuando uno va a la ley, al artículo sobre detención domiciliaria, no se establece la posibilidad de restricciones. El juez hace una analogía con otras instituciones, como por ejemplo la famosa probation que habrán escuchado, que es una suspensión de juicio a prueba. Sí. Claro, pero es un instituto completamente distinto. En derecho penal, sobre todo, están prohibidas las analogías, sobre todo cuando son en contra de la persona. Uno tiene que respetar taxativamente la letra de la ley. Entonces, tomaron de otros institutos del derecho la posibilidad de establecer restricciones, que por ejemplo, las más comunes son no concurrir a determinados lugares, en determinados horarios. Bueno, una persona que está en detención domiciliaria no puede concurrir a ningún lado, pues no puede salir de la casa. Claro. Entonces, se han establecido ese tipo de restricciones. Yo creo que es típico de una justicia que está funcionando mal, una justicia culpógena, que quiere cumplir con intereses que no puede confesar. Entonces termina estableciendo restricciones que después no puede escribir. Es como diciendo, damos la domiciliaria, pero no puede tener reuniones. Claro, aplicar la ley para ellos sería demasiado beneficioso para Cristina. Entonces, como entran intereses políticos, inconfesables, inescrupulosos, etcétera, empiezan a inventar el derecho. Y así fue todo este juicio, porque yo quiero volver un poquito más para atrás. Hoy estamos todos discutiendo cómo va a cumplir la... Sí. No, aquel problema es que Cristina es inocente. Claro. O sea, el problema está mucho más atrás y es mucho más grave, y que tiene que ver un poco con lo que hablaban ustedes antes. Yo estaba detrás de cámara. Estamos viviendo lamentablemente una democracia de muy baja intensidad. Nos cuesta visualizarlo, cuesta mucho explicarlo, pero desde el momento en que la policía tiene más facultades para detenerte en la vía pública que no están en la ley vigente, no puede la ministra de Seguridad reglamentarlas por resolución. A vos te salió en bastante natural. No te veo muy seguido, más que por la tele, por los canales, digo, pero es la primera que te veo personalmente. Vos saltaste enseguida y dijiste, pero eso es constitucional. Te salió de adentro lo que acabas de plantear. Bueno, no es constitucional. ¿Cómo va a ser constitucional que un ministro saque una resolución ampliando las facultades de la Fuerza de Seguridad para detener personas o allanar vehículos o domicilios? Es un disparate lo que está pasando. Ahora, cuando vamos corriendo el límite del derecho, estas cosas se van permitiendo. El circo que mostraban ustedes recién, yo lo veía, el DFI. Sí. Bueno, hasta ayer, y desde siempre, en la más que centenaria Policía Federal Argentina existía la Superintendencia de Investigaciones Federales. Cambiaron una S por una D. Y mandaron a plotear de vuelta a 10 patrulleros. Existía el superorganismo federal entonces. Superintendencia de Investigaciones. Encima eran los superfeds. Eran, creo que mejor que departamento, división, no sé cómo. Le bajaron el rango. Departamento. La Superintendencia de Investigaciones Federales existe desde siempre en la Policía Federal. Ahora, evidentemente tenemos una ministra que está más preocupada por el marketing, por plotear autos que después no prenden, que por perseguir verdaderamente el delito. Si eso lo combino con modificar las normas vigentes para que la policía haga cualquier cosa en la calle con los ciudadanos, me parece que nos debería alertar a todos. Digo, tomar conciencia sobre la perforación de los límites en plena democracia es muy grave. Volviendo al caso de Cristina, ¿por qué lo digo? Se violaron todas y cada uno de los derechos que tiene cualquier acusado en nuestro país. No quiero extenderme demasiado y la profundidad márquenla ustedes hasta dónde llegamos, pero
No, la semana pasada nosotros tuvimos a Sofía. Sofi Caram. Bueno. Que tiene un estudio pormenorizado del caso y ella contaba, ¿no?, que no se han reunido ni los dos presupuestos de pruebas, ni la corroboración de ilicitud en sí misma, ni la ligazón, no me acuerdo, el ligamen con Cristina en particular, ni autoría ni constitución de delito. Absolutamente. Mirá, yo siempre lo trato de graficar con algunos ejemplos lo más claros posibles porque es imposible pretender que la ciudadanía, que el público en general se haga abogado, sería muy aburrido y sería un país bastante jodido, pero mucho menos abogado penalista. Digo, poder explicar la barbaridad que supone este juicio. Para empezar, a Cristina la condenaron por un delito que ella no podía cometer. La administración fraudulenta. La administración fraudulenta. No todos los delitos pueden ser cometidos por todas las personas. A mí me pueden llamar en el ministerio, en la calle o en tribunales, doctor, pero yo no soy médico, soy abogado. Bueno, por ejemplo, la mala praxis médica, Juan Martín Mena no podría cometerla. ¿Por qué? Porque tenía que haber una condición previa, que es que vos seas médico. ¿Y por qué Cristina no podría ser? Porque no era la administradora general del país. Le corresponde al La jefe de gabinete. la Constitución del 94 especialmente destacó que el administrador general del país no es el presidente. Ser presidente de la nación supone manejar no menos de 1.500, 2.000 funcionarios. De una tarea por demás compleja cuando uno se lo toma en serio. En la reforma del 94 se estableció un artículo que decía, che, mira, no, el presidente no podemos hacer cargo de todo esto. Tiene que haber un administrador. Se crea la figura del jefe de gabinete, que es el responsable junto con el Congreso. El jefe de gabinete administra lo que el Congreso le dice que puede administrar en la ley de presupuesto. En esta causa de vialidad, el presupuesto que determina qué obras hacía la provincia de Santa Cruz, como las otras 23 provincias, digo, el presupuesto no decidía solo la obra de Santa Cruz, decide la obra de Ushuaia a La Quiaca. Esa ley la aprueban 256 diputados y 72 senadores, todos los años. En la ley de presupuesto se especificaba qué obras iban a realizar en la provincia de Santa Cruz. Y esas obras que se aprobaban se hacían con presupuesto nacional que el Estado Nacional transfería a la provincia de Santa Cruz para que la provincia de Santa Cruz ejecute esa obra. Hacer responsable a Cristina Fernández de Kirchner, que la Constitución dice que no es la que administra el presupuesto, de lo que hacían funcionarios que están en la provincia de Santa Cruz, dependiente de otra cadena de mando. De hecho, el jefe de los funcionarios provinciales es el gobernador. Es el gobierno provincial. Conociendo la causa vas a entender esto. A mí pues los jefes de gabinete nunca estuvieron incluidos. Solo como testigos fueron llamados y todos declararon que jamás recibieron una orden de administrar en favor de una determinada persona el presupuesto. Pero hay un caso particular que a mí me llamó siempre la atención con esta condena, que es lo que más ruido me hace a mí particularmente, que es que incluso si creyera Luciani o los jueces que interpretaron que había un entramado que venía desde Santa Cruz al Poder Central y que eso se armó en ese armado o en esa teoría, en esa hipótesis, el que aparece absuelto es Julio De Vido, jefe inmediato de López. ¿Con qué excusa a De Vido lo dejan afuera y lo absuelven? En el caso de De Vido resolvieron que correspondía. El problema no es De Vido, que está bien absuelto. El problema es que están mal condenados los demás. La Dirección Nacional de Vialidad, que es la que tenía asignado en el presupuesto el dinero que luego se transfería a la provincia de Santa Cruz, es un órgano descentralizado del Ministerio de Planificación en ese momento, ¿no? Hoy cambiaron todos los ministerios. Un órgano descentralizado del Ministerio de Planificación Federal. Entonces, para absolver a De Vido, el tribunal dijo, miren, no solo que Vialidad era descentralizado, esto quiere decir que tiene una administración propia por fuera del ministro, autónoma, sino que además esos fondos se transferían a Santa Cruz y los ejecutaba la provincia de Santa Cruz. Ahora, está bien absuelto. El razonamiento es lo mismo que estabas exponiendo vos, o sea, pero no se aplicó a Cristina. Exactamente, el problema es que condenaron a Cristina. Es una causa que hablan mucho, es una causa que vino a establecer la novela mediática, vino y le estamparon el sellito de un poder del Estado. Y eso es lo grave. ¿Cuántas veces habrán escuchado las 3 toneladas de prueba? No hubo 300 gramos de prueba en el juicio. Fue muy valioso lo de Sofía. Yo vi algunos extractos de lo que explicó. Sofía se comió los 3 años enteros de juicio. Como periodista, ella decidió participar de cada una de las audiencias de los 3 años de juicio. Si se pudiera realmente hacer público el juicio, si la ciudadanía, ustedes, todo el mundo podría ver lo que pasó en ese juicio, entenderían el disparate que significa esta condena para Cristina en nuestro país. Fíjense, está lleno peritos. Se llamó a los auditores de la Dirección de Vialidad. Vos ves los videos que están filmados del tipo declarando ante el tribunal diciendo, miren,
Yo no sé por qué Iguacel dijo lo que dijo en esa denuncia, pero no hay un metro de asfalto que se haya pagado que no esté construido. Incluso en la auditoría se demostraba que de la de Iguacel se demostraba que no había delito. La propia auditoría de Iguacel se demostraba que no había irregularidades de trascendencia. Lo dice el primer informe que hace Iguacel en enero del 2016, ni bien asume. El tipo no sabía dónde quedaba el baño de su despacho, pero ya había hecho una auditoría entera de 12 años de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz. Un auténtico disparate. Cuando uno ve la prueba del juicio, se da cuenta que lo que los fiscales sostenían como hipótesis acusatoria no se comprobó, pero no se comprobó de ninguna manera. De hecho, el tribunal en la condena dice, bueno, condenamos por prueba indiciaria. O sea, tenemos indicios. Claro. No, pero eso no es lo que prevén las reglas del derecho en nuestro país. No se puede condenar a una persona por indicio. Vos tenés que tener una prueba razonada. Pena, ¿no? Es el mismo tribunal que ahora que ejecuta la pena. Pero después se violan otra cantidad de derechos. Eso yo lo relaciono mucho con la gravedad en términos democráticos. Hay una garantía que es histórica, que esta sí la conoce todo el mundo porque hay más de cine que de derecho en esto, que es la doble punición o el doble juzgamiento. No se puede. Hay películas emblemáticas sobre este tema. Nadie se lo puede juzgar dos veces por el mismo hecho. Bueno, de las 51 obras públicas que se llevaron a juicio en este caso, 49 de las 51 obras, 49 habían sido investigadas en el 2008. La denuncia primero de Carrió y después de Zúbica allá en Santa Cruz. Exactamente. Que no estaba Cristina en esa causa. No estaba Cristina, pero es muy importante explicar que el derecho penal es un derecho penal de acto, no de autor. Claro. Se investigan hechos, no personas. Las 49 obras que se habían investigado se investigaron en la provincia de Santa Cruz y arrojó que no había habido ninguna irregularidad, ningún delito. Ahora, 8 años después, en 2016, se presenta la misma denuncia. En vez de 49 obras, 51, 2 obras agregan, y de eso extraen una asociación ilícita donde todo estuvo mal y todo fue delictivo, de algo que ya había sido juzgado. Lo peor de todo, ni siquiera es que se pueda alegar que alguien pudo no conocer que esto ya había sido juzgado. El juez que en el 2008 mandó eso a investigar a Santa Cruz es el juez Julián Ercolini, el mismo que en 2016 aceptó la investigación. O sea, él mismo, 8 años antes, había dicho, esto no es justicia federal. Si los fondos se ejecutan en Santa Cruz, ¿por qué lo voy a investigar yo en Comodoro Pi? Que se investigue en Santa Cruz. El mismo juez, 8 años después, ante el cambio político, porque lo único que había cambiado del 2008 al 2016 es que gobernaba Mauricio Macri. El mismo juez hizo exactamente lo contrario a lo que él mismo había hecho 8 años antes. Y así es un sinnúmero de irregularidades. Por ejemplo, otra que me parece que es muy gráfica y muy fácil de explicarle a la gente. Cuando la justicia y los abogados no pueden conocer todas las materias. Cuando hay cuestiones de una especialidad que el abogado o el jurista no puede conocer, se convoca peritos que hacen peritajes. Para conocer si una ruta está bien hecha, si se pagó lo que vale, si el cemento es el correcto, hay que convocar a un experto. Un abogado no puede aportar absolutamente nada sobre eso. Esta causa nació al calor del calendario electoral. Si uno ve cuando llamaron a Cristina a declarar por primera vez, estábamos en una campaña. Cuando la procesaron, estábamos en otra campaña. Cuando empezó el juicio, estábamos en otra campaña. Cuando la condenó el tribunal, estábamos en otra campaña. Una causa de años impares. Exactamente. Cuando se confirma la condena, estamos por empezar otra campaña. En el 2019 se apuraron a llamar al juicio, para que empiece el juicio en la campaña del 2019. Y se dieron cuenta que no tenían los peritajes. No habían hecho nunca el peritaje técnico respecto si estaba la ruta construida, si el asfalto era el que se había pagado, si estaban las condiciones técnicas para sostener la acusación. Obviamente eso fue un escándalo. El caso llegó a la Corte. La Corte pidió el expediente diciendo, no, ustedes no pueden empezar un juicio oral y público de esta magnitud sobre 51 horas y no tienen los 51 peritajes. Bueno, 3 tapas de Clarín mediante, en 3 días la Corte devolvió el expediente diciendo, bueno, empiece el juicio, pero no se olvide de hacer los peritajes. Claro, si hacían el peritaje mientras el juicio transcurría, el juicio no terminaba nunca. Entonces el tribunal dijo, vamos a hacer 5 peritajes nada más, de las 51. Y en función de lo que arroje estas 5, se lo aplicamos. Esto es como yo te llevo homicidio a vos, a juicio, por un homicidio de 11 personas y tengo un solo muerto y una autopsia. No puedo. Juan Martín. No se pueden hacer esos paralelismos.
No contentos con eso, ya termino esto, Manu. Hacen 5 peritajes de 51. En los 5 peritajes que se hacen, en 2 no encuentran absolutamente nada. Y en 3, de los 5 peritos, solo 1 dice que hay irregularidades. Cuando vos ves quién es ese perito, se llama Eloy Bona, que vos lo googleás y encontrás en Twitter que desde el 2007 venía puteando al kirchnerismo, un desaforado antikirchnerista. Justo ese fue el perito. Y él dice, no, miren, yo acá veo sobreprecios, porque yo comparo el metro de asfalto con la revista El Constructor y me da que el metro de asfalto vale X y en Santa Cruz se pagó el 20% más. La revista El Constructor es una revista del mundo de la construcción de la provincia de Buenos Aires, que establece el precio del cemento, del metro, del kilómetro de asfalto. Ni siquiera es valor en de la mercado, provincia de Buenos Aires. No tiene un pito que ver con asfaltar la ruta 40, que puede trabajar 3 meses al año, que las condiciones de hielo hacen que vos tengas que usar otro material, que tenés que trasladar empleado todos los días 400 kilómetros para ir a trabajar, pues no tenés alojamiento para 600 empleados en el medio de la ruta 40. O sea, compararon peras con manzana. Un solo perito de la minoría y con estas irregularidades sobre que te dijo, 5 obras. sobre 5 obras. Escuchame, te quería hacer 2 preguntas más y ya cerrar final absoluto, pero no quiero dejar de hacerlas. La primera es al respecto de mañana, porque con esto de la domiciliaria, la gente está hablando igual de hacer una movilización. Cambio de hora la movilización. Sí, lo que pasa, a ver, la movilización ya estaba convocada, todos íbamos a ir a acompañar a Cristina a tribunales. Se adelanta la resolución para hoy, ahora ya venía gente viajando de todo el país para acompañar a Cristina, entonces la marcha se va a hacer igual, obviamente se ha cambiado el destino y vamos a hacer una marcha obviamente que es en apoyo a Cristina también, por la democracia, para poder exigir también acompañar al pueblo con lo que está sufriendo en el marco de lo que estamos viviendo todas y todos. Es inadmisible. Miren, ahora Cristina está detenida. ¿Vieron que desapareció no hay más corrupción? Condenaron a Cristina Kirchner, no se conoce una sola causa de corrupción en la República Argentina. O sea, también la jurídica. corrupción terminó con esta condena. Una pregunta también jurídica que yo no la termino de entender, porque se habla mucho de la condena domiciliaria, no condiciones, Sí. límites, pero la inhabilitación perpetua Sí. a ejercer cargos públicos, también creo que es la primera vez que... Es muy llamativo. Que yo tenga registro es la primera vez que se aplica en nuestro país y es muy interesante repasar el origen de la inhabilitación perpetua. Vos sabés que la inhabilitación perpetua se incorpora al Código Penal en el 2002. Crisis 2001, el país vuela por los aires. Sí. Presidente Duhalde tiene que negociar, creo que era no era canje, sí, megacanje, bueno, alguna de esas negociaciones que había que hacer con el Fondo Monetario de Urgencia, y el fondo dice, bien, nosotros vamos el rescate, rescatamos a Argentina, perfecto, quiero 3 cosas. Modifiquen la ley de quiebras, deroguen la ley de subversión económica y pongan la inhabilitación perpetua en el Código Penal para los delitos de administración fraudulenta. Mira, del FMI fue un condicionamiento. Justo la primera vez que aplican la inhabilitación especial perpetua es ni más ni menos que para Cristina Fernández de Kirchner, una exigencia del Fondo Monetario Internacional aplicada a la presidenta que gobernó como gobernó, que junto a Néstor desendeudaron a nuestro país, que nos sacamos al Fondo Monetario de encima, termina recibiendo una inhabilitación que es absolutamente inconstitucional. Primero, que cualquier pena a perpetuidad es absolutamente inconstitucional, y creo que confiesa el verdadero interés de este juicio. Así como te dije que nació al calor del calendario electoral, finalizó de la misma manera. El único interés era proscribir a Cristina. Vos fijate que no hay registro de un caso de esta magnitud que se ha resuelto en 46 días en la Corte. De hecho, hay causas que están esperando años, muchos años, por delitos mucho más graves que este. Sin embargo, Cristina anunció su candidatura, su interés de participar de la próxima elección, y en menos de una semana, en una semana exacta, fue un lunes que anunció Cristina su candidatura en una entrevista televisiva. Al otro martes, la Corte resolvió en tiempo exprés no tratar ni siquiera el recurso. O sea, un caso en el que se condena a alguien que fue 2 veces presidenta de la República Argentina, una vez vicepresidenta, en el que está en discusión ni más ni menos que el rol del presidente de la Nación, porque a partir de este fallo, por más que la cláusula constitucional diga que el presidente no es el administrador general del país,
sepan los presidentes que van a ser responsables por lo que haga cualquier director, secretario, subsecretario de cualquier provincia Sí, en argentina. términos jurisprudenciales Respecto- son los fallos donde la Corte hace Claro. Estado. Pero vos sabés, básicamente. Tomás, que es muy llamativo, presentó un dictamen explicando esto, la persona que redactó ese artículo de la Constitución en 1994, que es el jurista administrativista Rodolfo Barra. No solo fue ministro de Justicia de Carlos Menem, no solo fue juez de la Corte Suprema de Justicia de Menem, sino que fue hasta el mes pasado el procurador del Tesoro de Javier Milei. Él redactó el código, el artículo ese como constituyente en el 94. Es uno de los mejores, principales administrativistas que tiene nuestro país y presentó un dictamen así diciendo, señores, miren, no sé qué están haciendo, porque no conozco mucho este caso. Lo que les digo es que no pueden condenar al presidente de la Nación, sea Cristina o sea quien fuere, por el delito de administración fraudulenta del presupuesto. Porque la Constitución dice que no administra el presupuesto. No, y el precedente de eso es abarca todo. Exactamente. Nada de eso hizo Mella porque esto no obedece a justicia, no tiene nada que ver con la justicia. Esto era ni más ni menos que lograr que el pueblo no puede elegir a quien quería elegir. Digo, esto es afectar directamente el orden democrático, el curso democrático de nuestro país y de ahí la gravedad y el reclamo respecto de lo que está sucediendo. Juan Martín, te agradezco. No, Gracias por favor, venir, chicos, por gracias a explicar, por ustedes. todo.